Aho, Iaho, Aho, Iaho. Muy interesante, Wilson. Ya hablando de este mestizaje que se dio, que era para borrar a los demás grupos, ¿podías conversar un poquito sobre esos silencios en la historia? Bueno, aquí yo rescato esta frase que es de una colección que se llama Del olvido a la memoria, que se coordinó con Queens Duncan y con Rina Cáceres, donde aportan investigadores del periodo de la esclavitud de todo el mundo, que aportan perspectivas sobre la forma en la que se estudia y se comprende nuestra historia, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, esta cita dice: la memoria oficial de nuestro pasado se ha ido alimentando de ausencias de información, hechos dispersos, valoraciones racistas que han presentado como verdaderos y moralmente referenciales. Es lo que explicaría el prejuicio que se alimenta y se nutre del silencio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Carmen? Si yo no sé nada sobre las culturas, sobre la forma de vida, sobre la filosofía, lo más fácil para mí es tener un prejuicio y decir: es que en Limón todo el mundo baila, por ejemplo, que eso es un prejuicio racista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no conozco nada, no conozco nada más allá de lo superficial, ¿verdad? Yo conozco que se hace un carnaval, etcétera, pero no conozco los teóricos, los historiadores o historiadoras del pueblo, los ingenieros, los científicos, los abogados, ¿verdad? Eso es la intelectualidad de un pueblo, el desarrollo, ¿verdad? De una comunidad. Todo eso es borrado por un prejuicio de alguien que ve desde afuera. Y así es con respecto a los pueblos indígenas, con respecto a las poblaciones afrodescendientes, incluso con respecto a las poblaciones afrocoloniales de Costa Rica, ¿verdad? Aquí nosotros nos borraron toda la historia de esos ancestros que fueron esclavizados en Cartago, en Esparza, en Alajuela, en Nicoya, ¿verdad? Entonces, claro, frente a la ausencia de conocimiento, lo que queda es llenar en la memoria y en las mentalidades. No hay nada vacío, ¿verdad? Yo siempre, el cerebro nuestro opera como quien arma un rompecabezas, ¿verdad? Yo, por eso siempre dicen: la primera impresión es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque yo conozco a alguien y yo a esa persona no la conozco del todo. Pero a partir de la primera interacción que tengo es que yo voy a determinar quién es esa persona. Y si yo quiero ser amigo de esa persona o si ya no quiero volver a verla más en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así operamos socialmente también, ¿verdad? Lo que vemos de primero, lo que vemos más inmediato, es lo que nos puede ayudar a completar ese rompecabezas. Y a veces el rompecabezas es una parte del paisaje, ¿verdad? La mayoría del rompecabezas es una parte del paisaje. Entonces, el punto es, ¿cómo enfrentar esto? Lo fundamental es que los estudiantes, las estudiantes, conozcan la integridad de estas comunidades, de estos seres humanos, que no lo vean como algo ajeno a ellos o a ellas, sino que entiendan que como parte de una gran humanidad que somos todos y todas, esto tiene que ver conmigo. Y conocer esto tiene que ver también con respetar lo que yo soy, respetar mi pasado y respetar la especie humana que somos todos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí iría un poco mi valoración sobre esos silencios, ¿verdad? Que es que ese es el tema. Cuando nos enfrentamos a eliminar estos silencios, por lo general sucede
que lo primero que uno se encuentra en un salón de clases o en una conversación es cuando uno empieza ya a tocar los temas que son tabú porque no se hablan, empiezan a surgir los prejuicios. Entonces el esfuerzo es doble. Cuando hacemos un esfuerzo en esta línea de desmitificar la historia del continente africano, hay que reconocer que es un esfuerzo doble. Y es un esfuerzo donde no solo es cambiar un plan de estudios, tiene que ver también con capacitar al personal que va a enseñar esto. Porque somos, como todos, estamos inmersos en una sociedad racializante, todos y todas reproducimos el racismo de muy diversas formas, ¿verdad? Algunas más pequeñas y otras muy grandes. Entonces, pero nadie está fuera de ese problema, ¿verdad? Escuchándole hablar, a pesar de que estamos hablando de África, pues trato de localizarlo en nuestro país. Y usted mencionó que cuando se habla de los estereotipos con respecto al limón, ¿verdad? Pero uno de los silencios dentro de nuestra memoria histórica es que a pesar de que la mayoría de la población afro se puede, desde eh, a finales del siglo XIX se encontraba en el limón, es importante que los costarricenses nos demos cuenta que hay personas afro-costarricenses y afrodescendientes en todo el territorio nacional. Claro. Uh-huh. ¿Verdad? Y cuando yo no soy profesora de estudios sociales, pero cuando se empieza a trabajar el tema de África y los afrodescendientes, necesariamente el profesor no tiene que ser afro y no tiene que ser solo el limón. Somos parte, los afro-costarricenses, somos parte de la historia costarricense. Así que uno de los problemas que yo siempre, no problemas, sino preocupaciones que yo tengo generalmente con las efemérides, especialmente en agosto. Yo he tenido oportunidades de trabajar como profesora de secundaria y solo cuando yo llego a ese espacio es que se celebra, ¿verdad? Porque y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Eso es parte de la historia. Nosotros celebramos y conocemos de muchas cosas que no tienen que ver con nuestra cultura, pero lo conocemos, ¿verdad? Las personas, los europeos no están aquí, pero conocemos todo de ellos. ¿Y por qué está esa invisibilidad de las personas que somos parte de esta sociedad? Así que yo creo que todo eso, ¿verdad? Sería que el resultado, el byproduct de precisamente ver a África o no ver a África totalmente, así que de esa forma, pues borramos todo lo relacionado con África. Es solo un comentario con No, respecto a claro, Charity. claro, Carmen. No, yo creo, digamos, por ejemplo, que aquí hay una tristeza profunda que a mí me genera que es cierto, en los discursos oficiales, en los actos oficiales de agosto, sobran las referencias a la cultura afrocaribeña y hay una gran ausencia de la historia afrocolonial del país, ¿verdad? Y que hay estudios, de hecho por eso cito este pedacito de este trabajo que yo creo que está en línea, es gratuito y es un trabajo que habla sobre historias de personas de la época colonial. Por ejemplo, yo en mi trabajo ya más artístico, yo hice una canción basado en un fragmento que aparece en esta serie que recupera María de los Ángeles Acuña, que es la historia de una mujer esclavizada en Cartago que oculta los matrimonios, no oculta los embarazos de sus 3 hijos para que ellos para poderlos dárselos a unas amigas de ella que los inscribían para que los niños fueran libres, porque existía una ley para todo el periodo colonial, incluido lo que es este país que llamamos Costa Rica, donde si usted nacía de una mujer, si usted era hijo de un vientre de una mujer esclavizada, usted nacía esclavizado. Eso pasó en Costa Rica.
esa es una historia de resistencia, es una historia de lucha. Eso es una mujer que desde lo más mínimo, ¿verdad? Desde lo más cotidiano se enfrenta a un sistema racista. ¿Por qué no enseñamos eso en la escuela? ¿Por qué entonces, por qué no el día el 31 de agosto, en vez de hacer una parafernalia, ¿verdad? Que muchas veces también es estereotipante hacia las poblaciones afrocaribeñas. ¿Por qué no decirle a los niños o a las niñas, vamos a hacer una recreación de esta historia o vamos a hacer porque eso también es parte, ¿verdad? Es como usted dice, hay un sesgo y hay una cosa hasta que eso no pase, Carmen, la población mestiza, los que somos mestizos, no nos vamos a sentir parte de estas celebraciones y no va a haber una verdadera multiculturalidad, ¿verdad? Porque va a ser decorativo, ¿verdad? Como ahora es como, tiene que haber, es como poner una cosa más, como una bolita más en el árbol. Eso no es multiculturalidad, ni es aquí es un compromiso de entendernos parte de esa historia, ¿verdad? Independientemente del lado en que nos haya tocado, ¿verdad? Si tenemos ancestros o no, eso realmente lo importante aquí es el valor humano de cada historia de esto, ¿verdad? Es un poco, que creo, secundando un poco su preocupación, que yo la hago mía. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.